Bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro a distancia organizado por el Centro Educativo El Encuentro. El Centro Educativo El Encuentro lleva ya 4 años en la ciudad de Villarrica funcionando. Los ejes de este centro son el desarrollo integral, la educación inclusiva y también un sello experimental. Eso ha sido muy importante para nosotros en este tiempo, trabajar lo que la investigación de punta está hablando sobre educación para poder implementarlo con los niños y niñas de la educación básica. Dentro de este tiempo de pandemia que ha sido tan difícil para las escuelas y los niños y las familias en general, hemos desarrollado varios tipos de actividades. Una actividad que se nos ocurrió hacer es este ciclo de conversatorio, que empezamos hoy día con Alfredo y Andrés. Ya les voy a contar más de ellos, que ya están ahí con sus cámaras activadas. Y además de esto, vamos a trabajar 2 temas en las futuras semanas. El primer tema es el presente y el futuro de la educación alternativa, donde nos va a acompañar el doctor Carlos Calvo y la doctora Laura Luna, donde nos van a conversar qué ven ellos en estas alternativas, en estas nuevas formas de enseñar y aprender. Y la siguiente semana vamos a estar con Silvia López de Maturana y Viviana Gómez hablando sobre una escuela en la que todas y todos tienen la oportunidad de aprender. Yo soy Paz González y hoy voy a moderar la conversación. Nuestra conversación de hoy se llama Las pantallas, la naturaleza y el tiempo de ocio de las niñas y los niños. Como ustedes se habrán dado cuenta, estar frente a una pantalla es una de las actividades que los niños, niñas y adolescentes dedican buena parte de su tiempo de ocio. La televisión, dentro de todas las pantallas, sigue siendo una de las actividades que más realizan y prefieren los niños en su tiempo libre, incluso ubicándose por sobre otras opciones recreativas, como jugar o leer, sobre todo en el tiempo de vacaciones. En Chile, como ustedes saben, el consumo televisivo de la audiencia infantil llega en promedio a 3 horas diarias, siendo sus programas favoritos aquellos transmitidos después de las 22 horas, según el Consejo Nacional de Televisión. Si a estas horas de televisión se suman otras horas frente a la pantalla, como al computador o en los videojuegos, las horas diarias frente a esta pantalla podrían ser entre 5 y 7. Estas horas que los niños y niñas pasan frente a la pantalla y la relación de la infancia con la tecnología son desafíos de la paternidad y la maternidad actual. La exposición de las niñas y los niños en este momento de pandemia se ve acentuada. El confinamiento, los niños sin ir al colegio, tenerlos en la casa, son elementos que contribuyen a sumar más horas todavía. En el conversatorio de hoy nos centraremos en analizar algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué entendemos por estar frente a una pantalla? ¿Será lo mismo jugar en el computador o ver la televisión? ¿Todas las pantallas son iguales y tienen la misma influencia? ¿Es adecuada la exposición de los niños y niñas a las pantallas? ¿Cuándo se considera que es demasiado tiempo frente a la pantalla? ¿Cuáles serían los efectos de estar frente a la pantalla en relación al desarrollo y el aprendizaje? ¿Cómo es la relación entre la pantalla y salud mental? Y así otras preguntas que iremos desarrollando a través de esta conversación. Hoy día tenemos 2 invitados. Primero, los voy a dejar que ellos se presenten. Solamente voy a dar unas pequeñas palabras sobre ellos. Tenemos a Andrés Rip, que es educador y doctor en ocio. Lo que te digo, Andrés, que ha llamado mucho la atención, por lo menos de la gente que le mandamos preguntado, ¿qué significa doctor en ocio? ¿Cómo No, puede ser porque es eso? una certificación de dudosa proveniencia. Por eso... Vamos a conversar de eso. Le vamos a preguntar a Andrés, ¿qué significa ser doctor en ocio? ¿Qué es el ocio, entonces? ¿Cómo se define el ocio? Y otras preguntas vamos también a conversar ahí con psicólogo y doctor en filosofía, Alfredo Gaete, que también se va a presentar después de Andrés. Entonces les voy a pedir que empecemos por Andrés, que parece que causa más sensación su doctorado en ocio, que se presente y nos cuente un poco para empezar la conversación. Bueno, sí, muchas gracias, Paz. Muchas gracias al encuentro también por la invitación. Me parece muy
muy interesante el tema, muy atractivo, así que encantado de poder compartir, más aún con gente que tengo mucha estima, además, así que por las personas y por el proyecto. Bueno, sí, lo primero decir que es divertido esto del doctor en ocio, porque está la desconexión del ocio con la academia, aparentemente, que incluso como anécdota, yo les voy a contar que cuando yo estaba preparando mis papeles para irme a estudiar y tramitar la beca y en la universidad, la encargada de hacer estos trámites, la llamé por teléfono y empezamos a conversar, me dice, ay, te vas a España, sí, qué bueno. ¿Y a qué te vas? A un doctorado en ocio, le digo. Y me dice, ay, qué bueno, sí, porque mira, este tema de los huesos es tan importante. Yo tengo un problema en los huesos, no sé qué. Ella creía que era doctor en ocio, porque no le cabía que fuera doctor en ocio. Pero bueno, y es real esto, no lo estoy inventando. ¿Ah? La cuestión es que, claro, un doctorado, como ustedes saben, es un proceso formativo en que a uno lo habilitan para poder investigar, ¿no es cierto? En general, eso es lo que hace un doctor en esta nomenclatura. Y en particular, el doctor en ocio, donde yo estudié en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en España, es un doctorado que te habilita para poder estudiar el fenómeno del ocio. Este es un doctorado multidisciplinar, por tanto, depende del área de investigación que tú escojas, es más bien para qué manifestación del ocio te inclinas, ¿no? Y en ese sentido, el ocio puede ser un estudio desde lo económico, lo social, lo psicológico, lo educativo, o sea, el fenómeno del ocio es tan complejo que uno puede abordarlo y estudiarlo disciplinarmente o multidisciplinarmente. Entonces, claro, y como para darles un poquito la idea, así, sin tratar de tomarme mucho tiempo, pero contarles un poquito cómo entendemos ocio desde esta escuela, desde este instituto de investigaciones en ocio. Porque como les decía, el ocio uno lo puede entender como muchas cosas, ¿no? El ocio es un fenómeno, por ejemplo, económico, gigantesco. Si uno piensa, por poner ejemplos, cuánto dinero gira en torno a las consolas, ya que estamos hablando de pantalla, al PlayStation, a la Wii. Cuando sale una nueva versión de PlayStation, no sé, creo que en la 4, no tengo idea, pero si sale a 6, es impresionante la cantidad de dinero que circula solo en torno a la PlayStation, o solo en torno a la nueva versión del juego. Entonces, en términos económicos, imagínense el turismo, lo que moviliza las compras, social, deporte, es en realidad un fenómeno gigantesco. También si lo mira desde el punto de vista social, también es enorme, es un fenómeno que aglutina y que lo tiene en práctica miles de millones de personas en el mundo. O sea, miles de millones de personas en el mundo practican ocio, entonces también es enorme. Pero desde donde nosotros nos adscribimos y donde por lo menos yo me he concentrado es entender el ocio como una experiencia humana, es decir, que nos pasa a cada uno de nosotros y que tiene una experiencia subjetiva, pero de gran alcance social, porque tiene ribetes y ramificaciones en muchísimos aspectos sociales. Y tiene, yo diría que 4 cualidades que con esto creo que uno puede apuntar que es lo que es el ocio. El ocio es una experiencia, como les decía, pero una experiencia libre en términos de que uno elige, que se acerca voluntariamente a tus experiencias de ocio. Es algo una actividad que yo elijo hacer. Al mismo tiempo es una actividad que en su práctica, en su hacer, me hace sentir libre, me permite ser quien soy realmente. Entonces es un ejercicio de libertad de elección, pero también de ser. Puedo ser quien quiero ser, puedo ser quien soy. El tercer elemento es que es satisfactorio, es decir, son actividades que yo desarrollo libremente, de elección y de ejercicio, pero que también me satisfacen. Esto no quiere decir que es goce, placer y descanso. La satisfacción muchas veces se consigue a partir de muchísimo esfuerzo. Basta de ver las experiencias de ocio de los montañistas, la experiencia de ocio de un escritor, de un pintor que se pasa horas y horas y horas pintando una obra hasta sentir que ha terminado y tener satisfacción. Entonces, no se asocia solamente al no hacer nada. Y finalmente, es una experiencia que en su motivación principal, en su sentido más profundo, busca solo satisfacerse en la actividad. Tiene una dimensión autotélica que se dice, es decir, se consume en sí mismo. Yo voy a jugar fútbol con mis amigos porque me encanta jugar fútbol con mis amigos, no porque tiene un beneficio físico y luego establezco lazos y vínculos, que también sucede, pero la motivación principal, el sentido principal, es que yo hago esto porque me gusta.
Entonces son esas 4 dimensiones. Entonces, si ustedes piensan, cualquier experiencia, actividad que contenga estos 4 elementos, uno la podría calificar como una experiencia de ocio. Y de ahí pasan cosas interesantes porque se puede discutir efectivamente incluso como esta frontera entre el ocio y el trabajo, que no es tan clara, ¿no? O los tiempos de ocio, que tampoco es que sean tan evidentes, ¿no? A veces los tiempos de ocio no siempre son los tiempos liberados, a veces son otros, pero bueno. Pero eso es términos genéricos, como para ponerles en contexto de qué se trata ser doctor en ocio y qué es lo que entendemos por ocio. Gracias, Andrés, súper claro. Y bueno, y cómo se relaciona también el ocio con la educación, porque tú tienes esas dos aristas, en el fondo eres educador y doctor en ocio. Aquí vamos a ir develando esa relación durante la conversación. Bueno, antes de empezar propiamente tal la conversación, voy a invitar a Alfredo también que se sume a presentarse, que nos cuente un poco quién es, y también los invito a ustedes a través del fanpage que vayan poniendo sus preguntas, sus ideas, porque las vamos a ir tratando de comentar también, sus saludos si quieren, para que vayamos generando una interacción. Alfredo, cuéntanos. Hola, yo soy Alfredo Gaete. Trabajo aquí en el campus Villarrica, en la Universidad Católica. También soy sostenedor del colegio, soy cosostenedor del colegio, del Centro Educativo del Encuentro de Villarrica. Y hace, bueno, varios años me toca trabajar en educación. Como psicólogo escolar trabajé en distintos establecimientos, después como filósofo de la educación, y en los últimos años he estado trabajando en formación docente, formación de profesores, pero también como investigador me ha tocado y sigo trabajando en otras temáticas, como por ejemplo la salud mental, teoría de la salud mental, como también teoría educacional, y la relación entre esas dos cosas, también entre salud mental y educación, ¿cierto? Y también otras temáticas que están inextricablemente relacionadas, como la teoría política, la filosofía política, y otros menesteres. Ese es más o menos el área de trabajo en la que he estado en el último tiempo. Yo creo que el profesor Reeve, con quien somos colegas en la universidad, es filósofo, después de todo. Él dice que es doctor en ocio, qué sé yo, pero en definitiva eso es ser doctor en filosofía. Vamos a ver. Bueno, gran parte del tiempo de ocio de los niños pareciera que según los estudios lo pasan en las pantallas. Entonces, ese es el tema que nos convoca hoy día. Entonces, primero quisiéramos entender quizá qué es estar frente a una pantalla y hacer algunas distinciones, a lo mejor, si todas las pantallas son iguales. El estar frente a la tele, el estar frente a una consola, como decía antes André, ¿es lo mismo? Podríamos empezar por ahí, para delimitar un poco este fenómeno que vamos a conversar. Bueno, no sé, yo en este tema, sin ser muy experto, lo que sí yo creo que uno puede aparentemente distinguir, ¿no? Con cierta facilidad es que hay pantallas que son, por así decirlo, más sedentarias que otras, ¿no? Eh, hay pantallas que requieren interacción, hay pantallas que no requieren interacción. Incluso hay consolas o pantallas que requieren movimiento, como la Wii, ¿no? Es como... entonces, efectivamente, hay como una distinción, creo que es importante entender cuáles son esas distinciones, pero también, y aquí
creo que es súper importante también, para mí por lo menos, identificar cuáles son los efectos que uno podría tratar de advertir que tienen las pantallas sobre los niños. Porque independiente, hay algún tipo de efecto que independiente del tipo de pantalla son más o menos similares, ¿no? La exposición a una pantalla, aunque sea sedentaria o no, tiene en algunos parámetros un efecto similar, distinto en otros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para este conversatorio estuve escuchando y viendo alguna documentación y, por ejemplo, hay casos en que los niños tienen problemas con los lagrimales producto de las pantallas. Y esos problemas que se producen respecto de la capacidad de los lagrimales no tiene que ver si es sedentaria, si es más activa o menos activa, tiene que ver con la exposición a una pantalla. Entonces, hay una cosa que es interesante advertir, que independiente, yo creo que hay diferencias bien sustantivas entre lo que uno ve, además, entre el contenido de la pantalla. Creo que eso, además de ser pasivo y además de ser más interactivo o no, el contenido de lo que está viéndose es relevante. Y también, por supuesto, si está conectado a Internet. Yo creo que ese factor de la conexión a Internet es muy importante. Pero, claro, uno podría distinguir entre que hay pantallas sedentarias, más interactivas, menos interactivas, incluso que requieren movimiento. Pero eso creo que, no sé si Alfredo tiene más antecedentes de cómo se discriminan o se distinguen esas pantallas, pero hasta donde yo tengo idea, como que hay una pequeña categorización de ese tipo. Claro, yo creo que, a ver, como todas las cosas, se pueden clasificar desde muchas dimensiones. Entonces, lo más común, era muy común, sobre todo con el surgimiento de los videojuegos, se hizo muy común empezar como a separar entre pantallas que requieren una mayor, que implican una más pasividad o más actividad, ¿no? Porque antes era la tele nomás, pero con el videojuego y sobre todo con esos videojuegos que salieron en un momento cuando yo era niño, que se conectaban al televisor. Entonces transformaban la consigna el marketing de estas consolas era que transformaban un elemento eminentemente pasivo en un elemento eminentemente activo en la casa. Pero hoy día sabemos, ¿cierto?, que no hay prácticamente ninguna actividad humana que sea pasiva, porque son actividades, justamente, y ver televisión es una actividad. Describirla como pasiva, en realidad es una manera, cuando uno dice que es pasiva, lo que quiere decir es, por ejemplo, que no es interactiva, ¿no? En el fondo que no hay una doble respuesta. Entonces, hoy día, más que hablar de que hay pantallas pasivas y pantallas activas, yo creo que entendemos que hay distintos niveles de interactividad. Incluso hay interactividad con la tele. La gente que ve estos programas tipo Pasapalabra, por ejemplo, juega. No es que está mirando nomás, sino que trata de achuntarle la respuesta antes del tipo que está concursando. Se pueden clasificar en términos en cuanto a su contenido, ¿cierto? Como decía Andrés, es bien distinto si está o no está conectado a Internet, cuál es el contenido al que tiene acceso. Se puede clasificar, y esto tiene que ver con el contenido también, en cuanto a su... están diseñadas para qué, su objetivo, su propósito. Hay interacción, por ejemplo, Paz, tú decías al principio, mucho tiempo de los niños de su ocio lo pasan con pantalla. La verdad es que en el contexto que estamos hoy día, no solo el tiempo de ocio lo pasan en pantalla, sino que también el negocio, ¿no? Entonces porque lo digo porque Andrés, ¿no?, siempre dice que el ocio es lo contrario al negocio, porque sería la negación del ocio, el negocio, ¿no?
por todo lo que decimos que la educación no es un negocio, sin embargo, es la negación del ocio para los niños. Porque tienen que hacer tareas, ¿cierto? Entonces, ese es su negocio, digamos, ese es el negocio de los niños, estar haciendo las tareas. Y hoy día tienen que hacerlo con una pantalla, muchos, no todos. No es la única manera, eso es un buen punto que podemos tratar después, quizás que no es la única manera de hacer educación a distancia, ¿no? Uno puede clasificar también las pantallas, como decía Andrés, en términos de si la actividad implica o no movimiento físico. Si no es lo mismo, hoy día, durante la pandemia hubo gente que hacía programas de preparación física a través de Zoom. O hay juegos, ¿cierto?, que consisten en bailar, o en tocar instrumentos con los pies mientras uno se mueve, etc. Uno puede clasificar según el tipo de luz, hay pantallas más antiguas y más nuevas, hay pantallas que son más luminosas y que, por ejemplo, pueden producir más ese problema al que menciona Andrés, y pantallas que han solucionado ese problema. Cuando se descubre que la pantalla, por ejemplo, activa mucho los lagrimales, o que la luz azul hace mal, o qué sé yo, inmediatamente aparecen los filtros de pantalla, las nuevas pantallas, que se van acomodando a esta situación. Entre paréntesis, no sé si después también hablaremos de eso, lo puedo retomar ahí, pero también está el tema de, por ejemplo, cuál es el daño que puede hacer mirar todo el rato una pantalla versus cuál es el daño. Estoy hablando exclusivamente de luz, que podría hacer estar a la luz del día, en un día soleado, sin anteojos de sol, digamos, sin usar lentes. Se han comparado esas cosas, y en general los oftalmólogos coinciden en decir que la luz fuerte del sol de un día soleado es mucho más agresiva a la visión y a los ojos que cualquier pantalla, desde la más antigua hasta la más nueva. Eso es súper interesante, porque durante mucho tiempo se condenaron las actividades, digamos, con pantalla, porque se decía, no, que la luz azul, el sol tiene mucho más azul que cualquier pantalla. Tiene toda la gama de los colores. Entonces, interesante también eso. Pero hay pantallas, efectivamente, no sé si ustedes se acuerdan, esos monitores antiguos que eran como redondeados, que de repente aparecieron estas protectores que se ponían en la caja, ¿se acuerdan? Que se suponía que hacía que uno se cansara menos. Yo no tengo idea si tenía realmente algún efecto. Uno creía, por lo menos, ¿no? Pero como que bajaba un poco la intensidad. En fin, así que nada, están clasificadas de miles de maneras y se han usado para miles de fines distintos, para entretenerse, para estudiar, para aprender, para trabajar, para hacer ejercicio. Es decir, es una herramienta que tiene, es una de esas herramientas que ha inventado la humanidad, que tiene una multiplicidad indeterminada de uso. Bueno, tenemos, como haciendo una síntesis un poco, entonces tenemos varias variables desde las que se pueden mirar, ¿cierto? Desde el contenido, desde la interacción, desde si está conectado o no a internet, desde el objetivo, que era lo último que decía Alfredo, desde si genera movimiento, el tipo de luz, etcétera. Pero hay un punto también que tocó Andrés y también un poco Alfredo, que es los efectos que tienen estas pantallas. Porque pareciera que, claro, están creadas como para un mundo quizá en un principio más adulto, pero ¿qué pasa ahora con esta exposición que tenemos de los niños a las pantallas? Hablaron ustedes de efectos físicos, por ejemplo, recién, pero otros tipos de efectos o la adecuación de la exposición de los niños y niñas a las pantallas. Eso me gustaría que pudieran explayarse y contar su opinión. Sí, mira, a mí me parece que en esto hay como bastante polémica, ¿no? Porque uno revisa alguna literatura y tenéis
artículos indexados, científicos, que dicen que hemos revisado literatura exhaustivamente y hay una clara evidencia de que las pantallas generan daño, y generan daño, y están documentados cuál es el tipo de daño, sobre todo, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos del humor, bueno, una disminución evidente de la actividad física, por tanto obesidad, eso está arriesgado en el largo plazo, o sea, asociado en el largo plazo a riesgo coronario. O sea, mira, si uno busca, hay una literatura inmensa sobre cómo esto afecta a los niños, y yo creo que de hecho si uno mira las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las últimas que han ido sacando, que han ido evolucionando con el tiempo, sugieren, por ejemplo, prohibir que los niños hasta los 2 años tengan contacto con pantallas. O sea, así de rigurosos están siendo ellos. Dicen que, o sea, hasta el año de ninguna manera, hasta los 2 años, de 1 a 2 años, podría ser eventualmente para ver a sus familiares, seres queridos que pueden tener contacto por pantalla, pero de 2 a 4 sugieren que no sea más de 1 hora al día, supervisada, con un adulto, con pausas de 10 minutos, con unas temporalidades que sean por lo menos 2 horas antes de dormir, porque para que no afecte el sueño, respetando además los tiempos de sueño apropiados, que están entre 12 y 13 horas, hasta los 5 años más o menos, que se sugiere que los niños deban tener por lo menos ese tiempo de sueño, sumando siesta y sumando el sueño nocturno. Entonces, si uno mira eso, yo creo que eso no es casual, eso responde a una cierta convicción de que las pantallas en exceso, o las pantallas a una edad muy temprana, hacen muy mal. Quizás los efectos más graves, por lo menos de lo que yo leo y que a mí me llama la atención, es que el cerebro está en plena formación, está en su proceso más plástico, entonces es más bien lo que los niños dejan de hacer, el tipo de estímulos que dejan de tener por estar frente a pantalla, el tipo de experiencias sensoriales, por ejemplo, que los niños dejan de tener cuando están tanto tiempo frente a pantalla. Tú decías que si uno suma la hora de tele, más la hora de computador, más la hora de teléfono, en Chile se habla un promedio de 6 a 7 horas, los niños, y lo de los contenidos es terrible, porque el 40% la ve después de las 22 horas, entonces están viendo programas que no son para ellos. Pero si uno mira eso, lo que más preocupante es lo que no hacen también, lo que dejan de hacer. Porque si yo tengo 7 horas dedicado a esto y salgo a las 4 de la tarde de mi establecimiento vocacional, significa que lo que estoy haciendo es estar expuesto a la pantalla prácticamente hasta que me duermo, sin parar. Entonces es demasiado tiempo que absorbe de otras actividades. Yo quería comentarles, a propósito para vincularlo con el tema de la naturaleza, hay un autor norteamericano que es un divulgador científico que escribió un libro que se llama El último niño de los bosques, The Last Child in the Woods, Richard Louv, que él acuña un término que es bien conflictivo, que no está muy resuelto, que es el trastorno por déficit de naturaleza. Pero más allá de que si discutir si este es un trastorno o no, lo que él dice en algún minuto en sus capítulos es que el desafío es que logramos compatibilizar la exposición a las pantallas, al mundo tecnológico actual, que es indiscutible, además que estamos inundados, colonizados por ese mundo, porque un niño de 4 años en realidad está bastante colonizado, salvo algunas experiencias bien particulares de familias que logran aislarlo. Entonces el tema del equilibrio, él habla de la mente híbrida, dice, ¿cómo somos capaces de generar condiciones para que los niños tengan estas experiencias sensoriales en contacto con la naturaleza, al aire libre, con otras personas, que tomen riesgos, que entiendan que hay problemas que hay que solucionar concretamente, físicamente, en el mundo real, y también tener experiencias de las otras que permitan tener este equilibrio. Y es bien interesante, no voy a dar la lata, pero en el capítulo del libro, él hace un análisis respecto a unos datos que le entregaban las Fuerzas Armadas norteamericanas, en que reclutaban niños que habían tenido, jóvenes que habían tenido mucha exposición a pantallas para ciertas tareas, y para otras tareas reclutaban a aquellos que habían tenido poca exposición a pantalla. Que se habían criado en el campo, que tenían experiencia con animales, al aire libre, qué sé yo. Entonces, ellos veían cómo se desarrollaban ciertos aspectos y otros no se desarrollaban. Entonces, claro, en ese aspecto el tema del equilibrio es muy importante. Pero yo terminaría diciendo que en realidad, si uno se pone a mirar los datos, hay unos informes bien alarmantes respecto al tiempo que tienen que estar los niños
o que debieran estar como máximo. Ahora, esto siempre depende de las personas, de la familia, de la reacción de cada niño, de la familia, de cada complejidad propia cultural y todo, pero yo diría que en principio el desequilibrio es bastante pernicioso para los niños y para las niñas. Además, hay más datos, digamos, porque también hay diferencias por grupo socioeconómico, en que es mayor la exposición de los niños de grupo socioeconómico bajo. También es interesante ver esos datos y el tipo de programa que ven, también hay datos sobre eso, y la actividad alternativa que decías tú, Andrés, después de las 10, entre las 10 y las 12:30, baja, es hora de dormir en el fondo, están quitando horas de sueño. Oye, hay una pregunta interesante, ¿qué pasa con la actividad cerebral? Dice. ¿Hay estudios de cómo afectan, por ejemplo, los videojuegos a la empatía? Eso pregunta, hay una pregunta, una de las preguntas, hay varias preguntas. No sé ¿Puedo quién. contestar? Sí, dale, adelante. Mira, primero quiero decir una cosa. Hay muchas, voy a contestar la pregunta, pero quiero decir primero que hay muchas personas que no les importa mucho qué es lo que dicen los estudios. Eso es o sea, lo primero que muestran algunos estudios es eso. ¿Ya? Hay gente que no le gustan las pantallas nomás. Y hay gente que le gustan las pantallas. Y esto es como, ¿no? Como a la gente que le gustan los asados y las longanizas y le dicen que es cancerígeno y siguen comiendo. Así que le gusta. No, no le interesa lo que dice el estudio, no, es como a la inversa, no me gusta nomás. Oye, pero es que te hace súper bien esta verdura, sí, pero no me gusta. Me da lo mismo que me haga bien, ¿no? Entonces, también un poco entender que la opinión de los expertos, entre comillas, y los resultados de las investigaciones que se hagan, es una de las fuentes de información que algunas personas consideran. Partamos por eso. Hay otra fuente de información, hay gente que no considera muchas más, hay otra que prefiere conversarlo con los amigos, con sus círculos cercanos, con la familia, con la mamá, qué sé yo, depende de la persona, ¿no? Con la gente sabia de la comunidad. Entonces también un poco decir que lo que digan los estudios lo podemos comentar, pero no de ninguna manera es la última palabra para muchas personas. Entonces, a quienes les interesa lo que dicen los estudios, yo les puedo decir que desgraciadamente no hay consenso, como decía el profesor Reed, y hay para todo. Es un tema que tiene harto tiempo, viene de hace harto rato. Yo me acuerdo estudios hechos presentados por Jan Balsiner, un psicólogo culturalista, bien destacado, hace ya más de 20 años quizás, en los que mostraba que incluso los videojuegos más violentos de esa época no estaban asociados a comportamientos especialmente violentos de los niños que los jugaban, por ejemplo. O sea, no había diferencia en el grado de violencia que después tenían los niños entre los que jugaban o los que no jugaban los videojuegos. Después, en la actualidad ha habido mucha evidencia, bueno, Andrés mencionó algunos casos, ¿cierto?, de alta evidencia de situaciones que sí pueden ser perjudiciales para la salud. Después, como les digo, a la gente a veces no le interesa tanto la salud como otras cosas, como el bienestar, por ejemplo, o como la salud en términos más genéricos. Hay una gran cantidad de personas que asocian, a ver, se ha asociado no sé si ustedes saben que en el último tiempo en muchos países del mundo ha habido un aumento de los trastornos mentales, por así decirlo, ¿no? de los temas de salud mental. Entonces, de varios indicadores de salud mental que usan
los países, que van desde los casos de diagnóstico de depresión y otros casos a cuadros ansiosos, al número de personas que se suicidan en un país. En fin, hay varios indicadores que se usan en los distintos países para determinar la evolución de la salud mental, digamos, del país. Y ha habido digámoslo por así decirlo, un empeoramiento de la salud mental de la población en el último tiempo. Y algunas personas han encontrado que hay una correlación entre algunos problemas de salud mental, como trastornos ansiosos o trastornos depresivos, y el uso o la propensión a estar conectado a ciertas pantallas. Pero lo único que se ha mostrado es una correlación, es súper importante aclarar eso, por lo tanto no significa que una cosa cause a la otra, de hecho puede ser al revés. Y dentro de la gente que ha encontrado estas correlaciones, las tesis que tienen es que es al revés, es que en el fondo que la gente que tiene, la forma en que suele ser interpretado este resultado es que la gente que tiene problemas emocionales o trastornos de ansiedad o depresión, etcétera, tiende a aislarse y a buscar actividades tipo mirar pantalla, ¿ya? Pero es absolutamente, podría incluso no estar ni siquiera causado la una o la otra, sino que los dos son efectos de una tercera variable. También es importante entender eso, que cuando uno encuentra una correlación en ciencia, eso no implica que hay causalidad necesariamente. Entonces, mucha gente piensa que, sobre todo la gente que no le gustan las pantallas, piensa que hay que hacer la hipótesis de que el tiempo que cada vez más pasan los niños frente a las pantallas ha aumentado los problemas de salud mental. Ahora, por otra parte, está el otro grupo de datos que muestran que hay cosas positivas asociadas a estar en la pantalla, que también está la correlación, digamos. Por ejemplo, el aumento del CI de la población en los últimos 50 años, en particular lo que los psicólogos llaman las funciones ejecutivas, que tienen que ver con el control de la atención, de la distribución apropiada de la atención para las distintas tareas, la memoria de trabajo, cosas que son bastante importantes para una gran cantidad de actividades humanas. Ha aumentado en forma impresionante y cada vez es más durante los últimos 50 años. Entonces se llama el efecto Flynn, se conoce como el efecto Flynn. Y esto se ha medido en miles de países, en miles de datos, es decir, es una cosa súper clara, súper establecida. La gran hipótesis o el factor más importante con que se asocia a esto es con la escolarización, ¿no? Con que la escuela se hace universal y obligatoria en el mundo en los últimos 50 años. Pero hay otros factores que también se han planteado, que pueden ser menos decisivos, pero que también se han planteado como explicativos, que incluyen, por ejemplo, los videojuegos, el contacto con las pantallas, el acceso a una televisión más desafiante. Por ejemplo, los programas infantiles hoy día son mucho más desafiantes que como eran hace años atrás. Hay muchos programas infantiles que están pensados con fines educativos, que no se nota, pero están pensados con ese fin, etc. Entonces, claro, de nuevo, tenemos una serie de problemas, pero también tenemos una serie de cosas positivas que han ocurrido, y de nuevo, es solo una correlación. No sabemos si se le podemos adjudicar o no. En cuanto a los daños físicos, como yo les decía, también la luz del sol fuerte puede ser más dañina y puede quemar la córnea, de hecho, mucho más que cualquier pantalla. Yo creo que Andrés dice una cosa que es crucial. O sea, él menciona dos cosas que para mí son cruciales. Uno, que cuando uno, para el lado de qué puede ser negativo de la pantalla, cuando uno está pegado en una pantalla, deja de hacer otras cosas, ¿no? Hay un costo alternativo ahí. Lo que a mí me parece es que hay muchos niños que por el hecho de meterse en actividades
a veces súper interactivas y desafiantes para el desarrollo de sus funciones ejecutivas, por ejemplo, en las pantallas, pierden la posibilidad y el espacio para desarrollar otras capacidades humanas que es importante desarrollar en la niñez y que tienen que ver con el movimiento y con la interacción social, cara a cara, con la interacción cara a cara. Entonces, yo no estoy al tanto de una evidencia concreta, así como sólida, probada, que diga que, de nuevo, que las pantallas afectan la empatía. Pero sin duda, se me ocurre que es muy probable, y sobre todo, de nuevo, si el tipo de actividades que yo estoy haciendo en la pantalla es jugar Tetris, y por jugar Tetris o otro juego de esa naturaleza, dejo de interactuar y de desarrollar habilidades sociales con mis pares, evidentemente la pantalla, pero no por ser pantalla, sino que es por ser una cosa que me está impidiendo mi desarrollo en otras áreas, me está afectando. Pero aquí es donde viene el tema de que no todas las pantallas son iguales, porque hay juegos que desarrollan la empatía a todas luces y que son, voy a ser bien duro con esto, pero hay juegos que son mucho mejores desarrolladores de empatía que los mejores profesores y los mejores psicólogos. Entonces también hay un escritor de ciencia ficción que tiró una frase bien polémica una vez, pero que es bien interesante, que dice, porque le decían, él se imaginaba mundos así ficticios en los cuales los profesores eran reemplazados por máquinas, entonces lo acusaban de mecanicista, ¿cómo es posible un profesor? Y él contestó una cosa bien dura, que fue, el profesor que puede ser reemplazado por una máquina, merece serlo. Sí. Oye, pero ¿puedo decir algo ahí que me parece súper interesante para engancharme nomás de lo que plantea Alfredo? Antes, y la otra cosa que dijo Andrés, que no la dije, que fue que el contenido, cuidado, que ese es el otro peligro. Sí. ¿No? Que es que a qué contenido está expuesto. Cuando nosotros veíamos tele, el contenido máximo, más duro al que estábamos expuestos era los títeres. La teleserie, quiero decir, ¿no? Explícate. Gloria Munsmayer tirando la muñeca a la piscina, digamos. Ese era como lo máximo que podía pasar, ¿no? Hoy día nada es así. O sea, cualquier cosa que ven los niños tiene un nivel de sofisticación, impacto, violencia, fuerza mayor que eso. Entonces, también un poco... Perdón, Andrés, que quería también... No, porfa. No, sí, lo que me quería tomar de lo que te estabas diciendo, porque hay un aspecto que a mí me parece que en algún tipo de pantalla, que yo creo que esto de nuevo hay que distinguir, que es particularmente complejo, que son estos juegos que están diseñados para entregar satisfacción y recompensa inmediata. Que los niños están ahí y todo el rato están recibiendo algún tipo de recompensa, algún tipo de retroalimentación positiva respecto a lo que tú haces. Y eso, hasta donde uno se puede, y no, esto ni siquiera hay que ver los estudios, como decía Alfredo, es que ver cómo responden esos niños cuando están frente a esos juegos. Sacar a un niño sacar a un niño de ese juego va a ser muy difícil, primero, ¿no? Porque está recibiendo un nivel de satisfacción, unos shots de dopamina que son casi inigualables. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que la dopamina, al igual que otras sustancias, produce unos ciertos niveles de adicción, ¿no? Y como que en realidad ya no me satisface con el nivel 1, y por eso los juegos están pensados para ir a un nivel 2, un nivel 3, y tener más satisfacción y más satisfacción. El problema es que en la vida cotidiana no hay casi nada que pueda igualar esos estímulos de provocación o de secreción de esa dopamina, ¿cachai? Entonces, después los niños y las niñas declaran estar muy aburridos porque es muy difícil igualar eso. Y ahí yo creo que lo que dice Alfredo, que me parece que lo de la frase polémica esta que planteaba, es súper, puede ser cierto, pero muy injusto en el contexto actual, porque las educadoras, los educadores, pueden llegar a enfrentarse a tener que entregar un nivel de respuesta, de recompensa, de satisfacción, tal que no lo pueden hacer. Porque no podéis competir con algo, además que están diseñados así, o sea, la gente que programa juegos
o este tipo de juego, entiende que esta es una manera de generar la fidelidad del niño, de la niña, del adulto, de la adulta, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que es muy importante en el control parental, ¿no? Que los padres tienen que estar presentes en lo que ven los niños y las niñas, todo el tiempo. Hasta muy grandes. O sea, es muy importante que esto sea así. Yo recuerdo alguna vez en un congreso, justamente asociado a estos temas del tiempo, el uso del tiempo, una persona que había estado asociada a una investigación sobre el uso de pantallas en la Comunidad Europea, decía una frase que a mí me llamó la atención y decía, claro, tengo papás que me dicen que prefiere que mi hija, mi hijo, se quede en la casa porque es más seguro. Y en la casa le pasó un computador, un tablet, con internet, y lo tengo en la casa protegido. Y ella decía, pero mira, si tu hijo sale a la plaza, en España es muy común que los niños jueguen en las plazas, ahí al lado del bar y qué sé yo, está expuesto a un cierto tipo de problemas, de amenazas. Cuando entra a internet, está asociado al universo completo de amenazas. O sea, si un niño accede a internet, está accediendo a la plaza más grande del mundo con todos los beneficios y con todas las amenazas que eso tiene. O sea, claro, un niño puede estar sometido al ciberbullying, al sexting, a pornografía, a todo. O sea, el acceso a internet es la plaza más grande del mundo. Entonces, si uno no tiene claro eso, tiene que revisarlo, porque en el fondo yo tengo que, como padre de un niño en formación, yo diría que no sé hasta cuál es la edad que uno puede dejar libre eso, pero si tiene acceso a internet, uno tiene que regularlo. O sea, no es posible que un niño pequeño se vaya con un teléfono conexión a internet en la noche antes de dormir. Porque ¿a qué está expuesto? Y en realidad no sabemos a lo que está expuesto. Y pueden haber cosas, y hay cosas feroces en internet, que yo creo que es muy importante. Y lo último que quiero decir para vincularlo, yo vuelvo al tema de la naturaleza todo el rato, porque respecto a lo que planteaba Alfredo también, yo creo que lo que uno puede ocuparse, ya que ahí está no hay tanta claridad si cuán bien hace, hacia dónde o cuán mal, lo que sí uno puede ocuparse es que ¿qué dejan de percibir como beneficio, como aporte a su desarrollo los niños, por ejemplo, no estando al aire libre? ¿Cuáles son los aspectos que hace que en el mediano plazo estos niños, estas niñas, no desarrollen habilidades motrices, no desarrollen habilidades sensoriales, no desarrollen o desarrollen menos complicidad, que desarrollen menos actitudes proambientales? Hay un conjunto de investigaciones que sí dicen, y eso pueden afirmar, de que estas actividades producen ciertos beneficios, ciertos aportes al desarrollo. Si no las tengo, si no las hago, no las voy a tener. Entonces, yo vuelvo al equilibrio. O sea, es muy importante que los niños tengan la posibilidad de estar afuera. Uno de los obstáculos más identificados en muchas investigaciones sobre por qué los niños no salen al aire libre. Nosotros estamos haciendo una investigación en Villarrica ahora en el campus sobre exactamente esto aquí en la Araucanía. No tenemos datos todavía, así que no los puedo contar, pero lo que dice los datos, así como en otras latitudes, es que la paranoia de los padres súper preocupados de la seguridad de los niños, hace que no quieran que salgan. La exposición como muy permanente y muy alta a pantalla, el segundo factor, y el tercero es la dificultad de acceso a lo que se entiende, se percibe como espacios naturales, áreas naturales. Pero de esos tres factores están ahí presentes. O sea, hay dos que son de absoluta responsabilidad de los padres, ¿no? Que es la exposición a la pantalla y la paranoia. Y esos son los temas que los padres y las madres tienen que ser capaces de distinguir y dar una pelea que es dificilísima. Yo, en pandemia, yo escuché la semana pasada un estudio con datos en Chile de que había aumentado creo que 47% el tiempo de exposición a pantalla en la televisión y un 30 y tanto en otros dispositivos. O sea, los niños ven 70% más que las 7 horas que decíamos antes de la pandemia. Bueno, estamos en una situación extraordinaria, pero ahí está, sigue creciendo y sigue estando muy presente. Los niños, y este último dato, decíamos que en Chile ven promedio, están 3 horas, o sea, 7 horas más o menos frente a una pantalla al día. En promedio en Chile los niños hacen 1 hora de actividad física a la semana. O sea, imagínate el desequilibrio. O sea, estamos hablando que tienen 35 horas a la semana más o menos en pantalla, no más, 40
49 horas a la semana en pantalla y 1 hora de actividad física. Eso es algo que tenemos que hacer los padres nomás. Yo creo que es súper buena tu intervención, Andrea. Además que estamos en el conversatorio que se llama Las pantallas, la naturaleza y el tiempo de ocio de los niños y niñas, ¿cierto? Entonces, muy importante estar relacionando las tres variables en este momento. Bueno, estamos aquí, les recuerdo, con Andrés Riz, doctor en ocio, que nos vino a conversar que vino a conversar con nosotros, y Alfredo Gaete, doctor en filosofía y psicólogo. Estamos conversando sobre lo que les dije recién, las pantallas, la naturaleza y el tiempo de ocio de la niña y niña, especialmente tensionado en estos momentos de pandemia. Les voy a contar algunas de las preguntas que hay ahora nos están diciendo en vivo algunas personas. Bueno, muy en consonancia con lo que dijo recién Andrés, hay un comentario, no una pregunta, pero lo quiero leer. Dice, en casa cobra importancia el control parental en cuanto al contenido al que está expuesto el niño. La comunicación efectiva entre los miembros de la familia es significativa en este punto. En acuerdo un poco con lo que lo puso antes, pero muy en consonancia con lo que dijo Andrés. Ya, o sea, no solamente el control parental, tú dices en relación al contenido, Andrés, sino también en relación al tiempo que están los niños, para poder lograr, dijiste una palabra clave, yo creo que podría ser una de los elementos que podría quedar de este conversatorio, que es el equilibrio. No estamos diciendo quizá, excepto los niños muy pequeños, que no pueden ver nunca pantalla, o que nunca pueden estar expuestos a algo, como dice Alfredo, hay cosas que quizás podríamos sacar positivas de eso, pero hay que tener un equilibrio en esto. Hay una pregunta directa para Andrés, de Daniela Contador, conocida por acá, ¿cierto? Dice, la búsqueda de una educación a distancia que propicie el bienestar y salud integral, ¿qué sugieren a las familias y a los educadores? ¿La búsqueda de una educación a distancia? Sí, está preguntando sobre, en este contexto de educación a distancia, ¿ya? Si queremos que esta educación siga propiciando el desarrollo integral, siga propiciando la salud, ¿qué sugiere para estos tiempos? Sí, mira, yo debo confesar que tengo un problema de partida con eso. Yo odio la educación a distancia. Entonces, como que no concibo una educación en que el maestro y la maestra no se encuentren físicamente con el niño y la niña, que no interactúen, que no sean capaces de verse, de leer cómo me estoy sintiendo, entender el lenguaje corporal, no verbal, con quién estoy relacionándome. Me cuesta muchísimo estos temas de los Zoom, porque cuando uno hace clase y los estudiantes no tienen las cámaras prendidas, no tengo idea qué está pasando en el mundo, entonces me pone muy nervioso. Oye, Andrés, bailar de lejos no es bailar. A usar un grande. Digamos. Sergio Dalma, por supuesto, ¿cómo no? Esa chica es mía, ya. No, y entonces, a mí me pasa eso, pero si uno tuviera que acudir a algo respecto, por ejemplo, de la experiencia de ocio o del ocio como experiencia, yo diría que las familias lo que pueden hacer, o lo que yo sugeriría, es que determinen, programen experiencias y tiempos para el ocio individual y para el ocio familiar, y que no sean con pantalla. O sea, que si en este contexto de educación a distancia, en que la mayoría o algunos están siendo sometidos a la experiencia Zoom u otra plataforma, que realmente es agotador en distintos términos, si voy a tener un tiempo para mí mismo, para hacer lo que yo quiero hacer libremente, libertariamente, satisfactoriamente, y que sea como porque me gusta, en este caso yo me pondría un poquitito más directivo y diría, ok, niños tienen tiempo, pero no con pantallas. O sea, tienen 1 hora para ustedes mismos, que hagan lo que quieran, pero sin pantalla. Y después hacemos un tiempo entre nosotros todos juntos, también sin pantalla. La familia completa. La familia cocina, la familia pinta, la familia toca música, la familia lee, la familia trabaja en la huerta, baña al perro, no sé, le saca las pulgas al gato. Lo que se ocurra, hacer una actividad conjunta. Que eso equilibre de alguna manera lo que le está pasando a la exposición que van a tener frente a los contenidos a distancia. Digo, y fíjense que una de las cosas ¿por qué pongo lo individual? No es tanto por los niños, es porque creo que es muy importante que
las adultos y los adultos modelen a sus familias de que ellos también se dan un tiempo, que protegen un tiempo para su ocio, que lo valoran. Porque cuando yo modelo eso frente a mis hijos, lo que estoy diciéndoles, me valoro a mí mismo, porque las cosas que me gustan hacer, yo les dedico tiempo, energía, disciplina, porque me hace bien, porque me conforta, porque me aporta a mi desarrollo. Si yo me restrinjo, si yo como madre, yo como padre, lo que hago todo el rato es, no, es que en realidad por mis hijos tengo que hacer esto, por mis hijos tengo que hacer esto, estoy dando un ejemplo que en una dimensión es muy negativo, porque estoy mostrándole a mi hijo que me tengo que negar a mí mismo. Entonces, yo diría, si uno puede hacer algo, yo entiendo que la situación es súper crítica, yo tengo hijos grandes ya, así que afortunadamente no me pasó ahora, pero si puedo destinar un tiempo para mí, y que todo el mundo sepa, mira, ahora es tiempo de nosotros, de cada uno, ok, media hora, cada uno con su tiempo, sin pantalla. Y luego un tiempo familiar, un tiempo todos juntos haciendo algo que queramos hacer, lo podemos conversar, nos podemos poner de acuerdo y vamos turnando, un día cocinamos, otro día hacemos otra cosa. Eso diría yo, pero yo vuelvo al punto de partida que en realidad yo lo único que quiero es que volvamos y que vuelvan las clases, el encuentro del maestro y la maestra con sus niños, que se puedan abrazar, que se puedan sentir, porque yo, si esta cuestión sigue, yo me niego, o sea, yo voy a ir a contagiarme, porque ya no se puede, ¿no? Bueno, gracias Andrés por tu radical opinión final. No, pero es interesante además la orientación que da en relación a al modelaje de los padres. O sea, tomo ese punto al revés, digamos. Si los padres estamos todo el día frente a la pantalla o ocupamos nuestro tiempo de ocio viendo series de Netflix, que también puede ser en algún minuto, pero si todo el tiempo de ocio lo usamos en eso, no vamos a la naturaleza o no hacemos cosas diferentes, tampoco los niños lo van a aprender. Entonces, en ese sentido, también es interesante pensarlo. Aquí Oye, Daniela te da las gracias, dice, gracias Andrea, a eso me refería. Quizás invitarnos a conectarnos con lo cotidiano, a darnos tiempo para disfrutar en familia. Pero yo le voy a poner una atención a eso, porque, claro, está bien, pero ¿qué pasa con las familias que siguen trabajando y siguen los niños en la casa y siguen en esta situación más, o sea, yo creo que a todos, si tuviéramos un poco más de libertad, quizás podríamos aprender a usar el tiempo de ocio distinto, eso es verdad. Pero también en este momento, también la tele se usa para otros fines, como para tener los niños supervisados y controlados un poco. ¿Qué opinan de eso ustedes? como darle el celular al niño para que se quede tranquilo, dices tú. Por ejemplo, no sé, porque eso pasa también ahora, sobre todo que Todo el rato. dicen, sí, pasemos más tiempo en familia, está bien, pero ¿cómo se hace? A ver, en este momento. Ah, pienso que intuitivamente todo el mundo siente que no puede abusar de ese recurso, ¿no? Es decir, puede haber, puede haber algunas personas que sean más tolerantes que otras, pero en definitiva cualquier papá que está usando el celular para poder, digamos, hacer otra cosa y que el niño no lo moleste, siente que está haciendo algo que es un recurso que no puede usar mucho, ¿no? Eh, pero antiguamente le sumergían el chupete en whisky a la guagua. Digamos, no es que esto se inventó con la tecnología. Eh, yo quería Perdón, Alfredo, tomar, ¿puedo sí, decir por algo sobre favor. eso? Muy cortito nomás. Pero es que, respecto a la pregunta, yo creo que, o sea, no hay respuesta, por supuesto, muy clara, pero lo que yo creo que uno puede explorar es que esto es una invitación a revisarse los estilos de vida también. Los estilos de vida de los padres. Si Sí. los padres no podemos dedicar tiempo a nosotros mismos y a nuestros hijos porque el trabajo nos absorbe, bueno, a lo mejor tenemos que revisar si es que ese es el estilo de vida que nosotros queremos tener para nosotros y para nuestros hijos. Pues. Eh, o sea, si es que estoy obligado a entregar la tablet para yo poder dedicarme al trabajo y en estos contextos se me duplica, chuta, a lo mejor tenemos que pensar en que no es la manera correcta de cómo estoy, y a lo mejor no estoy trabajando de la manera correcta, o no estoy en el trabajo correcto, o mi estilo frente a esto es revisable, porque ojalá que la pandemia nos pueda permitir hacernos parte de esas preguntas, ¿no? Como,
como, yo pienso que yo lo veo a cada rato y converso con amigos y con gente que me rodea. Claro, están desesperados, entonces la gente va y entrega el celular y bueno, y a lo mejor yo haría lo mismo, no lo sé, pero al menos preguntarnos si esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces a lo mejor tengo que revisar yo mismo, mejor, ¿sabes? Que a lo mejor no va por aquí el camino. Y Oye, quizás también a la misma forma como enseñamos quizás a los modales en la mesa o enseñamos cosas en el colegio, sería bueno enseñar también cómo usar el tiempo de ocio de maneras distintas, como un objetivo también. Perdona, Alfredo, la última cosita del que me están escribiendo harto aquí. Dice Cristina Bravo, dice, es muy cierto lo del modelaje, y Catherine Muñoz habla del ejemplo también. Los adultos debemos dar el ejemplo. Parte de nuestro tiempo de ocio debe ser sin pantalla, sobre todo cuando vamos a la naturaleza. No caminemos 1 metro y foto, otros metros, estado de Facebook, luego Instagram. Grande, profe Andrés, dice. Danilo siempre dice, tiene su grupo de fans, el profesor Riff, sí, lo siguen a todas partes. no, está bien. Vivimos en uno de los lugares más hermosos del mundo, dice Danilo. A disfrutar de la naturaleza aquí es un privilegio. Más Me tiempo en imagino que ese es villarricense, ¿no? Sí, yo creo que Bonito. también. María Paz Michau dice, acá suplimos, acá supongo que en su casa suplimos con Lego, rompecabezas, lápices, etcétera, etcétera, etcétera. Increíble cómo vuelan ellos y el tiempo pasa. Hay experiencia entonces aquí de nuestros de las personas que están escuchando, de formas de pasar este tiempo también. Aquí dan harta idea, María Pávez, rompecabezas, Lego, lápices. Alfredo, tú querías decir algo. Sí, quería juntar algunos temas, que decir algo que abarca varios temas que me han hecho harto sentido, de los comentarios que hace la gente y de lo que han conversado, lo que han dicho ustedes. Primero, efectivamente este tiempo es un tiempo muy bueno para revisar cosas. O sea, cuando Andrés dice, oye, quizás tenemos que revisar nuestro estilo de vida, yo creo que lo que nos ha regalado la pandemia en algunas situaciones, a algunas personas, no a todos, por supuesto, pero a algunas personas les ha regalado, los ha obligado a revisar cosas, ¿cierto? Por ejemplo, este tema, el tema de las pantallas, o el tema del estilo de vida. Pero yo creo que hay muchas más cosas que podemos revisar. Y una de las cosas que podemos revisar, creo, es un tema que tiene que ver con otra situación que plantearon, que es la comunicación al interior de la familia. Y lo quiero relacionar con otro tema de las pantallas que no lo hemos mencionado todavía, que antes de que pasemos a la naturaleza, porque me imagino que antes de cerrar tendríamos que hablar un poquito más de la naturaleza, que nos queda ahí pendiente. Sí, tengo ahí una preguntita de la naturaleza. Cuando yo crecí en un momento en el cual, no sé si durante la década de los 80, si vieron la serie, no sé si se acuerdan de la serie, los 80, el protagonista era un caballero que tenía una familia, bueno, la familia era la protagonista en realidad, ¿cierto? Que había una tendencia a que cuando se entraba en temas complicados había que parar la conversación. Que es lo contrario a comunicarse al interior de la familia, ¿no? Y que era el tema es, censuremos esto, censuremos. Censuremos, porque en el fondo este tema mejor no hablarlo, entonces censuremos. Y con las pantallas pasaba lo mismo. Había una idea de que había cosas que se podían ver y otras cosas que era mejor censurar. Y había cosas que había que censurarle a toda la población, como algunas películas, que por supuesto que todo el mundo terminaba viendo. Y había cosas que había que censurarle a los distintos rangos etarios. Entonces había películas para mayores de 14, películas para mayores de 18 y así. La lógica en la que crecimos era una lógica de la censura. De mejor no en vez de comunicarse, que es lo contrario de la comunicación.
en vez de hablar, en vez de enfrentar el tema en familia, con, como decían ustedes, con los padres haciendo modelaje, lo que se optaba era por decir, no, ¿sabe qué? Entre tal hora y tal hora no vea tele. Y la tele funciona hasta el día de hoy con esa lógica. Entonces, hasta tal hora, tal es horario niño, hasta tal hora, ya. Son como unas orientaciones, ¿no? Y Netflix, entonces te dice, esta película es para mayores de 7 y esta para mayores de 12. Ahora, yo después, cuando me tocó ya pasar a la década de los 90 y estudiar psicología, me encontré con otra lógica, que era la lógica después de esa época de la censura, que era la época de los 90, ¿no? En que hay un poco un destape, empieza un poco un destape, y a mí me empiezan a enseñar otra cosa, pues me empiezan a decir que hay otra manera de entender esto, que no es la censura, sino que es conversar las cosas. O sea, en vez de censurar, exponerse al contenido, pero con el modelaje apropiado. Entonces, por supuesto que hay algunas películas que no le vamos a dar a los niños. Mi señora, hasta el día de hoy, no puede terminar de ver La Naranja Mecánica, por ejemplo. No he logrado que llegue hasta el final. Pero sacando esas películas, que evidentemente no van a ser contenido ni para niños ni para algunos adultos tampoco, yo creo que hay una manera distinta de enfocar el contenido. Y a mí lo que me parece lo más peligroso de todo es el niño que está solo con acceso a un contenido infinito y sin control. Que puede entrar a cualquier lugar, de cualquier manera, en cualquier minuto. Que puede abrir cualquier página, que se le puede aparecer cualquier cosa. Y no estoy hablando necesariamente de cuestiones sexuales o de mucha violencia, que entre paréntesis, les voy a decir que los monos animados que ven los niños son mucho más violentos que cualquiera de las películas que veo yo de adulto. Me estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de contenidos que para un niño solo pueden tener efectos incalculables. No sabemos qué va a pasar con ese niño. Pero para un niño con su padre, con su madre, es un contenido que puede ser mediado. Al niño le pasan cosas, la mamá le puede preguntar ¿por qué? ¿Qué le pasa? Conversemos de esto. El niño le puede preguntar a la mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, no, empezaron las noticias, cortemos las noticias porque no queremos que los niños se enteren del caso de Ámbar. Por supuesto que no, si lo va a ver solo, si el niño no tiene a quien preguntarle por qué hay un tipo que fue condenado por crímenes espantosos, que anda libre por la calle, y el periodista dice eso en la televisión, y el niño no tiene con quién conversarlo, con quién vaciar su ansiedad, la ansiedad que le va a producir eso, la angustia que le va a producir, el miedo que le va a producir eso, por supuesto que es peligroso. Entonces, yo también hago una invitación a no pensar las cosas desde la censura, pero tampoco a no dejar al niño expuestos a la soledad del contenido ilimitado de Internet. Y de acompañar al niño como un mediador responsable que puede contenerlo, que puede contestarle y que puede aprovechar esos contenidos como una oportunidad de desarrollo en niño. Eso también es desarrollo integral. Y también es enfrentar la realidad, exponerse a una realidad que existe. Si el niño no ve nunca las noticias, va a vivir en una burbuja. No va a saber lo que está pasando en el mundo que está viviendo. Y eso es un concepto de protección de la década de los 80, que no existió antes en la historia de la humanidad y que probablemente va a dejar de existir luego. Pero el periodo de tiempo nos parece supernatural porque nosotros crecimos en ese tiempo, pero antes del siglo XX, y para qué decir antes cuando no había escuela, antes del siglo XVIII,
Los niños se exponían a la realidad a los 3 años y empezaban a trabajar a los 5. Y la vida era así, y era dura. Y la vida sigue siendo dura y sigue teniendo cosas duras. Y si los niños no saben eso y viven en una burbuja, el día que les toque vivir algo duro, si no tuvieron el yo auxiliar que hace el papá o la mamá para poder mediar esas situaciones, o el maestro y la maestra, la censura no le va a haber resuelto ese problema. No sé si me explico con la idea que quiero dar. Hay otro problema en las pantallas que no lo habíamos tomado, que es el contenido. Y las pantallas nos abren el mundo, nos abren un mundo mucho más grande al que teníamos acceso antes. Entonces tenemos los papás y las mamás y los educadores y educadoras, tenemos una responsabilidad con los niños que no vamos a cumplir si simplemente les apagamos la pantalla. Se entiende la idea en el fondo, está planteando, si puedo interpretar, que uno de los, como alfabetización de ver pantalla, digamos, como los educadores y los padres asumimos también la alfabetización mediática ante en el fondo de los medios de comunicación masiva, de cómo ser más crítico también. Eso también tiene otras cosas, como por ejemplo distinguir los hechos, las perspectivas, las opiniones, desarrollar también la cognición. Bueno, ahí hay distintas posturas también, porque depende también, hay posturas que dicen que depende de las edades también, lo que, de cuánto exponemos a los niños, o de la madurez de los niños, ¿ya? No sé, Andrés, si tú quieres decir algo frente a ese punto. No. ¿No? Ya. Me parece que está redondito. Oye, tengo una pregunta, o sea, tengo 2 comentarios que me gustaría decir, pero antes quiero hacer una pregunta, porque ¿cuál sería para ustedes el uso ideal del tiempo en la niñez? ¿Cómo sería este uso del tiempo? Tú hablaste de equilibrio, Andrés, pero a veces uno se queda corto, como mamá, como papá, sin esta formación en ocio, digamos, que no se enseña en ni una parte, solo la tuviste yo creo que en Chile no hay más doctor en ocio, ¿o me equivoco? Hay uno, se doctoró Ya, hace 2 semanas. ya, no es muy común, digamos. Sin esta formación, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería el uso del tiempo en la niñez, hablando del ocio en la niñez? ¿Cómo lo podemos enfrentar como papás? Mamá. Mira, una de las cosas que es difícil como plantear de nuevo una respuesta así muy de receta, ¿no? Como que típico que nos piden receta ¿no? porque somos doctores, pero no somos médicos, entonces no, no damos receta. Pero sí quizás una de las cosas que yo diría es que hay que ponerse en el lugar de los niños, yo creo. Es súper importante ponerse en el lugar de los niños, de cómo están sometidos a la escuela. Digo sometidos en el sentido que los niños y las niñas en Chile se están escolarizando alrededor de los 10 meses, ¿no? Cuando empiezan a entrar a las salas cunas, así como a esa edad. Y de ahí hasta que salen del colegio, y después en la universidad también, tampoco están muy distintos, no tienen espacios donde ellos elijan hacer cosas, donde ellos puedan ser realmente libres. Los niños están en los colegios hasta las 4 o 5 de la tarde, en que tienen un horario programado por otros, que les dicen lo que tienen que hacer y cómo hacerlo en ese espacio, y luego después les dan tareas que tienen que volver a su casa a hacer sus tareas. Entonces, los niños y las niñas no ejercen la libertad, no tienen una experiencia vital en su niñez, adolescencia y juventud donde ellos puedan decidir, tomar decisiones por ellos. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que los papás y las mamás podría tener más o menos en consideración, es, por ejemplo, dejar a los niños tener mucho juego libre, sobre todo cuando son pequeñitos. Juego libre es este juego que no está reglamentado por los adultos, en que los adultos no necesariamente intervienen, y que los niños, es lo que pasa cuando un niño, estas típicas cosas que a más de alguien le ha pasado, que le traen un tremendo regalo en una caja y el niño termina jugando con la caja hasta que la caja se rompe, ¿no? Hasta que queda molida.
porque es mucho más interesante para él explorar eso, imaginarlo, cambiarlo, modificarlo, y nadie le está diciendo, no hay una instrucción de cómo jugar ahí. En el juego libre es cuando los niños se exploran a sí mismos, son ellos mismos, imaginan, establecen, desarrollan creatividad. Entonces, yo creo que para una buena educación del ocio parte a partir del juego, en particular del juego libre. Yo diría que es muy importante proteger y dotar de espacios de juego libre a los niños. Entonces, ahí lo que decían recién los Legos. Claro, si una familia tiene la capacidad de ponerle un conjunto de Lego y que los niños hagan lo que quieran, o pelotita, o lo que sea, o dejarlo afuera. Mira, el juego libre explora, el juego exploratorio en la naturaleza, donde los niños comen caca, donde los pican bichos, donde se le cae una rama encima, donde lo muerde un gato, un perro, ven un ratón, se encuentra. Eso son experiencias que no te las va a dar ninguna otra ¿Cuáles son estructura. esos Entonces, juegos que los niños comen caca, por favor? no, pero los niños comen caca, los niños comen caca de perro, los niños comen tierra, los niños comen... No, pensé que no, había uno estándar, así como la pinta, la escondida. Parece que la, no. ca- la Exploración, cacotón. ¿no? Juego No, libre. no, digo que exploren, porque y que lo que estoy poniendo también es que los papás tienen que dejar de alarmarse por cosas que ellos mismos hicieron. O sea, el ejemplo más a mí tremendo me pasa cuando yo veo a los niños pequeñitos, cuando ahora salen a andar en bicicleta, cuando van a aprender a andar en bicicleta, y aprenden con casco, codera, guantes, rodillera, hasta canilleras le ponen, ¿no? Y todos esos papás aprendieron a andar en bicicleta sin eso. Entonces, como, ¿por qué tengo que como protegerlo tanto del mundo? A través del juego ellos van a intervenir eso. Y lo otro que yo creo que uno puede como sugerir es que es importante que los niños exploren distintas manifestaciones del juego y del ocio cuando ellos están en su formación. No porque la niña o el niño sea muy hábil en la música, voy a hacer que haga solo música. Ayúdele y que también haga deporte. Ayúdele y que haga pintura. Y que luego el niño, cuando ya esté más maduro, va a tomar su camino. Va a decir, mira, yo anduve en skate, yo anduve jugando básquetbol, hice natación, pero me gustó al final la pintura. A veces los papás nos obsesionamos con que los niños sean como competentes y como muy hábiles en una disciplina. Entonces les ponemos clases de no sé qué, de karate, de piano y no sé qué, y le damos y le damos. Pero si los niños no quieren, es como... Yo diría que hay que explorar y luego el niño y la niña podrá elegir dónde. Esto, claro, va en contra del desarrollo de talento o de habilidades súper especializadas, ¿no? Porque probablemente ni un pianista, un concertista en piano no hubiera sido concertista si no lo hubieran obligado a tocar piano y sin parar desde los 8 años, no sé, ¿no es cierto? Pero cuando a mí me preguntan por qué es en general una mejor experiencia vital, eso, diversidad de oportunidades y, y también entender al niño, mirar cómo está el niño, el contexto que se está desarrollando. Si tengo unos colegios que me ofrecen más alternativas, qué bueno que el colegio me ofrezca esa alternativa. Pero la mayoría de los colegios en Chile no ofrece esa alternativa de experiencia. Gracias, Andrés, muy interesante. Yo quisiera también contestar eso. Creo. Dale, dale. Me encanta que Andrea haya partido diciendo sin receta, el tiro. Somos doctores que no damos recetas. Porque la verdad es que cualquier receta va a ser estandarizada y eso va a ser no reconocer la diferencia. La verdad es que hay niños que son mucho más pantalla amigos que otros y van a tener otros tiempos y van a tener otra situación. Entonces decir, mira, los niños deberían estar 8,5 horas y no sé qué, es pensar en un niño promedio. Y ningún niño es promedio. Entonces yo creo que aquí hay que reconocer la diferencia y me apoyo acá en el consejo del oráculo de Delfos, que tenía dos máximas. Primero, evita los excesos. El oráculo nos dice, restringe esto, deja esto. No, dice, nada en exceso. Cuidado con el exceso.
Y la segunda máxima, muy importante para saber cuándo, porque uno puede decir, bueno, pero sigo las mismas, porque ¿cómo sé cuándo es un exceso? ¿Cuántas horas son un exceso? Bueno, ahí está la segunda máxima del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo 5 horas, 4 horas, 3 horas en la naturaleza o 3 horas en la pantalla, puede ser un exceso para un niño, pero pueden ser nada para otro. El niño se tiene que conocer y el papá tiene que ayudarlo a conocerse, a entender qué es lo que es un exceso para él. Hay niños, yo he visto niños que después de 20 minutos en una pantalla colapsan. Hay algunas personas que están dispuestos al tiro a ponerle una etiqueta patológica por eso, por supuesto. Hoy día un niño que no puede estar 20 minutos en una pantalla sin colapsar tiene que tener un trastorno, por supuesto. Porque todos tienen trastorno, bueno, para los dos lados, porque el que después, si no, también el que está mucho le dicen que tiene un trastorno por déficit de naturaleza. Entonces todos tienen trastorno por algo. Yo diría, en vez de estar etiquetando a los niños con patología sospechosa, pensemos conociendo al niño y ayudémoslo también a que se conozca y a que entienda cuáles son sus límites. Y que entienda que a lo mejor él no puede estar las 3 horas que está el amigo en la pantalla, porque no, él no es el amigo, y él tiene que reconocerse como una persona única e irrepetible. Y una manera de aprender a hacer eso y a reconocerse como un ser único que tiene el derecho a ser único e irrepetible, es una manera de mediar eso como educador, es no usar medidas estandarizadas, sino que aprender a reconocer la diferencia. Eso quería aportar Gracias Alfredo, porque es muy en consonancia además con nuestros ideales del centro, digamos, con la diversidad, con el respeto por los ritmos, con la observación atenta y personalizada de cada niño y con no dar soluciones estandarizadas. Les voy a contar algunos de los comentarios que hay. Liria León, hace rato lo hizo, sí, pero igual lo quiero decir. Dice, el solo hecho de darnos un espacio significativo de ocio en familia ya es un avance. Iniciarlo es lo más importante. Poco a poquito vamos nutriendo las actividades. Porque lo que decía Andrés, o sea, a veces tenemos que cambiar el estilo de vida. Y pensar a lo mejor en estos momentos es un buen momento para pensar, una pausa pandémica. Después dice otra, Malena dice, me quedo con esto último de Andrés. Oh, no sé qué, nos compramos un estilo de vivir, hay que redefinirnos desde el deseo. Vivir puede ser hermoso y placentero, no solo en los recreos, una de Lesiana y Constanza Sáez dice, es importante dar espacios de ocio y tiempo libre para que los niños utilicen su imaginación y creatividad, creen, inventen, propongan juegos. Después otra persona dice, la vida debe ser un juego. Aquí María José Leal, nuestra exdirectora muy querida del colegio, nos dice, nos interpela a la educación, dice, invitar a la reflexión y toma decisiones por parte de educadores que hoy se ven obligados a usar pantallas con sus estudiantes, por disposición de las escuelas y o porque hay familias que exigen que el colegio disponga horas mínimas de teleeducación. ¿Cómo regular para que ese tiempo de exposición, trabajo, sea significativo? Tiempo, cantidad de actividades, calidad de las mismas, evitar proponer por esta vía algo que se pueda hacer sin ella, regular el tipo de diálogo, entre otros aspectos. Allí hay un tema para la reflexión. Claudia Coronata, también amiga de nuestro centro educativo, nos dice muchísimas gracias por esta oportunidad. Lamentablemente, en la actualidad, los niños y niñas están muchas veces expuestos a los temas duros en soledad. Eso era en respuesta a lo que Alfredo decía, de que muchas veces no hay mediación, no existe la mediación tan necesaria que es donde el sujeto avanza en su desarrollo. Después dice, los padres también deben empoderarse, otra persona, Malena de nuevo, y pensar maneras de educación alternativas, posibles hoy, más humanas. Y viene Dominique de Solminiac, gracias por esta instancia, hay que reeducarse como adultos. Bueno, ahí hay una cosa importante. Y después
Miguel González, muy cercano también a nuestro centro, dice: respecto a la exposición a los medios, lamentablemente muchos adultos no conocen reglas básicas para interpretar y analizar los mensajes de la comunicación social. Sería un buen tema para la educación de padres. Lo dice desde el mundo del periodismo también. Se levantan hartos temas, o sea, y todos centrados en los niños, en cómo nosotros los podemos educar mejor, cómo podemos sacar provecho de las oportunidades que tenemos alrededor, sin recurrir siempre a las pantallas, ¿cierto? Hay muchas más alternativas, se están viendo aquí. Claudia Coronata dice: yo pienso que es muy importante ayudar a los niños y niñas a autorregularse en este tema de uso de pantallas. A lo mejor nos podrían compartir algunas formas para apoyar la autorregulación. A ver, Alfredo, ahí ya vamos cerrando, pero creo que es un tema súper relevante lo que levanta Claudia, como en el fondo, porque, no sé, cuando son chicos, ¿cierto? Cuando son más chicos, los límites vienen más desde fuera, pero hay que educar hacia la autorregulación, que tampoco se alcanza un día para otro, sino que es un proceso. ¿Qué nos puedes contar de eso, Alfredo? No se alcanza un día para otro, y además no se alcanza sin regulación externa primero. Ese es otro tema, ¿no? Eso nos enseña de nuevo, hace un rato mencioné la psicología culturalista, otro de los grandes de la psicología culturalista, Vygotsky, ¿no? Hay cosas que antes de que yo las interiorice, para usarlas, que se transformen en capacidades psicológicas o capacidades individuales, son funciones sociales. Entonces, es cierto, nosotros podemos y tenemos que aprender a autorregularnos, a darnos las propias reglas. Pero nunca vamos a aprender eso si no aprendimos primero a seguir reglas sociales. La capacidad de seguir reglas es primero se desarrolla a nivel social y después se interioriza. Igual que el lenguaje, entre paréntesis. Y todo lo que Vygotsky llamaba las funciones, los procesos de pensamiento, los procesos superiores de pensamiento, ¿no? Aquellas cosas que son propiamente humanas, esas facultades que vemos más bien en el mundo humano más que en otros animales. No quiero, por lo tanto, estoy de acuerdo, pero para lograr la autonomía y la autorregulación necesitamos recordar que primero a los más chiquititos tenemos que enseñarles a seguir reglas. Y luego tenemos que tolerar que las transgredan también. Si no, no van a aprender nunca a autorregularse. Quiero aprovechar, no sé cuánto queda de conversa, entonces no quiero que se vaya el tiempo sin poder, no es que lo esté terminando, no sé. Te quedan 2 minutos, quedan 2 minutitos a ti. Entonces quería saludar a algunas personas, la María José, la Daniela, Miguel, Dominique, la Claudia. Claudia. Se me van a ir varios de los que han opinado, les pido disculpas, pero gracias por acompañarnos. Y quería hacer además un saludo especial a 2 personas, pero antes de hacerlo, poner énfasis en el valor que tiene el ocio. Y el ocio se puede hacer con pantalla y sin pantalla. El valor de estar haciendo algo por el placer de hacerlo, como la descripción fantástica que hizo Andrés al principio, ¿no? De tener un tiempo en el cual podamos tener ese espacio de libertad tan importante, y que a lo mejor podamos tenerlo con la variedad suficiente, que a veces, como proponía él, fuera en familia, a veces una cosa más individual, otras veces una cosa, tener la posibilidad también de darle a las personas, hay algunas actividades de ocio que requieren mucho tiempo y que a veces hay que darle a los niños. Si hay un niño que se le ocurre que el ajedrez va a ser su momento de ocio, créanme que le va a demandar bastante más de 1 hora al día, así que se lo toma en serio. Entonces hay actividades que requieren más, hay actividades que requieren más tiempo que otras. Entonces, también hay que respetar eso. O si alguien decide
preparar si su ocio va a ser corredor de triatlón, va a tener que invertir harto tiempo en eso, ¿no? Va a tener un poco también que armar el resto de su vida en función de eso. Si no, no va a poder perseguir esa ociosidad, etcétera. Es importante eso. Y quería decir que hay dos personas que no sé si nos están acompañando hoy día, puede ser que sí, que son dos diseñadores, que me acordé de ellos en la conversación, en distintos momentos de la conversación. Uno es Juan Iriart, con quien André y yo tuvimos la oportunidad de trabajar también, que es un diseñador que trabajó con nosotros acá en Villarrica y que después se fue a vivir a Inglaterra, donde se especializó en el diseño de juegos con pantalla para niños. Y él produce estos juegos, diseña estos juegos educativos y de otra índole. Y una cosa que me decía, bien interesante, el Juan, es que, me lo dijo alguna vez, es que siempre se me quedó grabado, es que algo que habían aprendido los diseñadores de juegos era que los juegos que más enganchan a los niños y que son los que le ganan finalmente al profesor, al papá y a cualquier otro fácilmente, son los juegos difíciles. Son los juegos, no los de satisfacción inmediata, no los de recompensa inmediata. Eso puede ser que los enganches por el otro lado, que decía Andrés, una cuestión más estética, hedonista, ¿no? Pero hay un tipo de juego que es el que más engancha a los niños, que lo tienen identificado los desarrolladores de juegos, y que son estos juegos que no son suficientemente difíciles como para hacer imposible la tarea, pero que no son tan fáciles como para no generar desafío. Y esa es una máxima que yo creo que los educadores y las educadoras deberían tener presente cuando diseñan sus clases, por ejemplo. ¿Qué tan desafiante estoy diciendo? Porque si no, me va a ganar el juego de computador. El niño va a preferir jugar el juego de computador a jugar a mi clase si mi clase es suficientemente fácil como para que no lo desafíe y no lo enganche. O suficientemente difícil como para que no logre meterse. Y esto me lleva al segundo diseñador, en la misma línea, que el maestro Alberto Ditborn, que también trabajó con nosotros, y que dentro de toda su tremenda trayectoria, una de las grandes gracias que tiene es que inventó el MIM, el Museo Interactivo Mirador, que cuando lo estaban diseñando, pensando, me contaba Alberto, que tenían un tremendo desafío, y que era que tenían que hacer un museo que compitiera con un mall. Así nace el Museo Interactivo Mirador, con ese desafío. ¿Cómo hacemos un museo? Porque están al lado, ¿no? Están ubicados, está más o menos en el mismo lugar, está donde está el Museo Interactivo Mirador, al lado está el mall, con los juegos de video, con el cine, con las pantallas. ¿Cómo hacemos un museo que sea tal que tenga el atractivo para que los niños, en vez de querer ir cuando llegan a la esquina, en vez de querer ir al mall, quieran ir al museo? Y así, ese pensamiento es el pensamiento que resulta en el Museo Interactivo Mirador, que es un museo educativo en el completo sentido de la palabra, no solo en el sentido en que es educativo ir a cualquier museo, sino que también en el sentido de que logra despertar en los niños el deseo de aprender. Y le gana al mall muchas veces.
Bien interesante lo que nos plantea Alfredo, de cómo como educadores también estamos desafiados, y como papás, ¿cierto? A ser creativos, a inventar cosas nuevas, a mostrar alternativas. Quisiera darle la palabra a Andrés, como quiere hacer un último comentario, porque vamos cerrando, y yo después voy a hacer un cierre y les voy a recordar los próximos también eventos que tenemos para que nos acompañen. Sí, bueno, sí, yo quería tratar de solamente hacer como un llamado a que reflexionemos sobre todas aquellas experiencias de ocio que para cada uno han sido significativas en nuestra propia memoria, ¿no? En las cosas que siempre nos dieron satisfacción, gusto, eh, y pensar que esas las podemos compartir y promover en nuestros niños, en nuestras niñas. Eh, y si uno hace un pequeño ejercicio muy sencillo de decir, aquello que me gusta hacer, casi siempre es mejor hacerlo al aire libre. Casi siempre es mejor hacerlo en contacto con naturaleza. Y esto es una cosa súper intuitiva, pero totalmente cierto, ¿no? O sea, desde jugar un partido de tenis, a la gente cuando quiere jugar tenis prefiere jugarlo en una cancha abierta que en una cancha cerrada. En general, ¿no? O si quiero ir a tomarme un pisco sour, también a lo mejor es rico hacerlo frente a una puesta de sol. O si quiero pintar, a un pintor a lo mejor le gusta, no sé. Pero casi siempre, y eso es porque la naturaleza ofrece una serie de beneficios impresionantes, y todos lo sabemos. Cuando uno está angustiado, dice, ¿qué quiero hacer? En general, no quiero poner mucha etiqueta, pero me voy al campo y vuelvo renovado. ¿Qué nos pasa cuando me voy a un bosque? ¿Qué nos pasa cuando veo una puesta de sol? ¿Qué nos pasa cuando veo un animal silvestre, cuando acaricio un caballo? Dependiendo de nuestros gustos, ¿no? Entonces, eso da para muchas conversas más, pero la naturaleza ofrece una cantidad de posibilidades experienciales maravillosas, tal como decía Alfredo, estas experiencias óptimas. Alfredo lo que describía al principio, lo que decía Juan, eso se llama la experiencia óptima, la experiencia de flujo. Y eso se da muchísimo en las experiencias de ocio. Y nada, yo nada más quiero agradecer el loco esto, porque estas son las conversaciones entre amigos que pueden ser, a lo mejor que a alguien le sirvan, le nutran, y más aún. Es casi, yo voy a decir, esto para mí ha sido una experiencia de ocio, porque vine porque quise, dije y hice lo que quise, fue muy satisfactorio, y el único objeto que tenía era pasarlo bien y estar con ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Andrés, por tus palabras. Yo voy a intentar, miren, solamente en las conversaciones se cierran a veces así nomás, pero vamos a intentar sacar algunas ideas, ¿ya? Que obviamente las voy a seleccionar yo, así que ya con mi sesgo, ¿ya? Pero me quedan algunas cosas dando vuelta, lo del tiempo de revisión. Es un tiempo de revisión. A todos estamos sin duda más tiempo en nuestra casa, más tiempo individual, no tanto en contacto con otros, y eso llama a la revisión, a la reflexión. Quizás estos son algunos temas que nos ayudan también a pensar en nuestro estilo de vida, como decían algunas personas de las que nos están escuchando, a explorar alternativas, así como les queremos ofrecer a nuestros niños alternativas para su tiempo de ocio, también explorar alternativas para nosotros. Tener la convicción de que hay muchas más formas de pasar el tiempo que viendo pantalla, eh, y también lo que decía al final Andrés, dejar a los niños, observar a los niños, seguir a los niños, dejarlos en sus tiempos libres también, en el juego libre, conocerlos ahí, y cómo podemos también aprender de ellos en esos espacios. Bueno, los dejo invitados a todos muy cordialmente a Presente y Futuro de la Educación Alternativa con el doctor Carlos Calvo y la doctora Laura Luna el próximo jueves, y el jueves subsiguiente a conversar sobre una escuela en la que todas y todos tienen la oportunidad de aprender, con la doctora Silvia López de Maturana y Viviana Gómez. En este mismo tenor, en una conversación,
para ir explorando estos temas, que podemos generar una conversación interesante. ¿Ya? Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias, muchas gracias, Alfredo, muchas gracias al Centro Educativo del Encuentro, y muchas gracias al backstage, que Manuel Mendoza ahí está viendo todo lo que tiene que ver con la coordinación, que no es menor, pareciera al final, la coordinación de los videos, el sonido y todo, así que muchas gracias. Tuvo que meterse en los tutoriales para poder pasar del Zoom al Facebook. Sí, no es tan sencillo. No era tan sí, había un par de complicaciones. Sí. Oye, yo también le agradezco, gracias Paz por tu excelente mediación. No voy a decir moderación, porque no había nada que moderar, ¿no? Nadie se exaltó. Nadie se exaltó. Yo estaba preparada, sí, pero no. Está bien, está bien. Gracias a ustedes. Lo pasé muy bien. Bueno, nos dejamos entonces. Si alguien quiere revivir esta conversación, mandársela a alguien, va a quedar en el Facebook del Centro Educativo del Encuentro, que los invitamos también a recorrer. Ahí hay mucha información para que puedan conocernos. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches. Chao.